yo no la miro. Pero entonces, Yo sí la miro, Luis. uno, creo que aquí me sale que sí estoy presentando. Entonces debe ser alguna... Sí se ve. Muy bien, entonces sigamos adelante porque hacer algún ajuste que tiene el compañero en su teléfono, en su dispositivo. Vean, la propiedad ahora la vamos a definir empezando como es el derecho romano, que la propiedad sobre una cosa, fíjate que es un derecho que se adquiere, pero de conformidad con un ordenamiento jurídico que, claro, lo tuvo que hacer el Estado periódicamente a través del tiempo, como vimos en el derecho romano. Se fueron creando diferentes instituciones a través del derecho civil y del derecho honorario, pero lo importante es que la propiedad sobre las cosas se adquiere de conformidad con un ordenamiento jurídico. Aquí en Guatemala también tenemos en el Código Civil la adquisición de la propiedad en el libro segundo. Entonces nadie se hace propietario, decían las exposiciones del derecho romano, solamente porque él declarara que alguna cosa era suya. Tenía que haber cumplido, tenía que darle cumplimiento a ese procedimiento que estableció el derecho sustantivo romano. Entonces, quien es propietario tiene que demostrar una causa o un acto reconocido por el ordenamiento jurídico a través del cual adquirió la propiedad. Eso pues es una cuestión lógica, todos lo entendemos. Así que podemos decir que la propiedad civil, que era, recuérdense ustedes, que el ius civili, que era el derecho propio de los ciudadanos romanos, es el que va a incorporar esa denominación de propiedad civil. Y esa propiedad civil va a ser exclusiva para los romanos. Entonces, en el derecho romano se podía adquirir a título universal, ¿sí?, todo cuando una persona sucedía en la titularidad del patrimonio a otra, como en el caso de las herencias, que se hace propietario de todos los bienes del autor, del causante de la herencia, ¿verdad? El heredero, en el caso de la sucesión, es claro que puede hacerse propietario de todos los bienes a título universal. Pero también se dispone que se puede adquirir la propiedad a título particular. ¿Cuándo se adquiere a título particular? Cuando la propiedad, una persona la adquiere por medio de actos que se les denomina hasta hoy modos de adquirir la propiedad. Así le pone el ordenamiento jurídico, modos de adquirir la propiedad. De eso habíamos hablado, no sé si en alguna ocasión, pero ahorita les voy a compartir cuáles son esos modos que considero el derecho civil en Roma para adquirir a título particular. Así que veámoslo, está en esta clasificación, que es la más comúnmente usada, y que hay modos que se llaman originarios y modos derivativos, ¿verdad? Como esos modos de adquirir la propiedad, ya sea originarios o derivativos o derivados, son los que nosotros conocemos, pero que tal vez en esa clasificación no los habíamos visto. Se clasifica entonces que estos modos, ¿cuáles serían los modos originarios de adquirir la propiedad? Pues está fácil porque son modos originarios aquellos actos
en los que no interviene un propietario que me venda su propiedad. No hay sobre un bien un propietario preexistente, sino que el bien, como vimos en la clasificación de los bienes de nadie o de las cosas sin dueño, no tenían un propietario, sino que uno los entra a adquirir ya sea por posesión o por ocupación, dependiendo de la naturaleza del bien. Entonces, como decíamos, cuando un animal salvaje, que sería en las cosas de nadie, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que no tiene bien la propiedad sobre ese animal salvaje. Cuando la caza el cazador, pues se hace dueño del animal, pero el animal estaba sin dueño, no había nadie que estuviera ahí. Entonces, ya ves tú, eran cosas de nadie y cosas sin dueño. Lo vimos en una clasificación al principio. Son sobre esos bienes que no tenían un propietario antes, son sobre los que recaen los modos originarios de adquirir la propiedad. Y los modos derivados o derivativos son aquellos en los que hay un propietario y éste interviene en un negocio, enajenando en un acto jurídico, enajenándolo, es decir, transfiriendo su propiedad a otra persona, y es el clásico ejemplo de la venta de un terreno, de la donación onerosa o de la cesión de derechos de propiedad a cambio de un precio. Todos saben que eso es. Entonces, modos originarios cuando no tenían propietario las cosas y la persona, la apropiación del bien, la hace la persona por ocupación, en el caso de los bienes muebles, y por posesión en el caso de los bienes inmuebles. Son modos originarios de adquirir la propiedad, lo vamos a ver más adelante. Y los modos derivados pueden ser la compra, la donación entre vivos a título oneroso, también a título gratuito, la donación, ¿verdad? A título gratuito, o la cesión de derechos de propiedad. Entonces, esos serían modos derivativos porque esa propiedad ya tenía un dueño. Hecha esta clasificación, entonces para el derecho romano era muy poco apropiada, porque para los romanos, fíjate tú que en su derecho los romanos no tenían que se pudiera adquirir la propiedad. Ellos en su derecho originario no tenían que la propiedad se adquiriera, solo que se podía transmitir, solo que se podía transmitir o transferir. Para nosotros, con la evolución del derecho, sí tenemos esta clasificación de adquirir en modos originarios y modos derivados o derivativos, pero los romanos, en el derecho romano original, ellos solo tenían modos de transmitir o de transferir la propiedad, como pasa, y es verdad, que hay modos de adquirir que exigen la voluntad de un enajenante, pero no es porque se transfiera su derecho, sino porque renunciaba a la propiedad para que el otro la adquiriera, como pasaba con los actos de atribución formal, ¿verdad? Por eso ellos decían, aquí más adelante te lo aclaro, que para el derecho romano los modos de adquirir la propiedad solamente estaban en estas dos categorías. Clasificaron actos de atribución formal y actos de apropiación posesoria. Vamos a ver en qué consisten estos, porque eso es lo más interesante. Actos de atribución formal y actos de apropiación posesoria. Vamos a ver entonces que los actos de atribución formal son aquellos que requieren una formalidad, una actuación, una actividad que puede ser un acto ante un magistrado, como la adicción, como
O yo les decía, ¿verdad? Que es un acto en el que el propietario, el que enajena, formalmente un bien mancipi, como a través de la mancipatio, que era una formalidad que debía cumplir el propietario de los bienes mancipi, de los que les hablé en la última clase, que esos bienes mancipi recuerdan que eran todos los bienes que estaban destinados a la producción agropecuaria y que estaban protegidos en el sentido de que para venderlos, para enajenarlos, vamos a decir, porque les repito que esa palabrita enajenar encierra todas las formas de transmisión de la propiedad. Entonces se necesitaba de una formalidad como la mancipatio que se hacía o del acto ante un magistrado como la adictio, que sería la formalidad de lo mismo que adicere, solo que no frente eh, a través de un decreto, sino que de esta formalidad. Y entonces a través de eso se determinaba, se le atribuía la propiedad a una persona y también puede ser cuando se atribuye a la propiedad de la cosa a través de un testamento o de un legado de efecto real, como el legado vindicatorio. Vamos a ver que esos son actos de atribución formal. ¿Cuál? La adicción, la mancipatio, que eran formalidades que tenían que, o el acto vindicatorio, las tres son formalidades que tenían que cumplir los propietarios para poder dar una atribución formal a la otra persona. La dictio del magistrado sería entonces por virtud del imperio que podían atribuir los magistrados en determinados casos la propiedad. Como por la injure cesio, recuerdan que cuando vimos es un acto de declaración en el que se cede a través de un juramento la propiedad. Es decir, que las dos partes convienen en presentarse ante el pretor como actor y demandado en una acción real y, digamos, el demandado reconoce ante el pretor a través de una confesión, que era la confesión injure, el derecho que le está pretendiendo el actor y entonces esa consecuencia de esa confesión el pretor hace una atribución que es la adictio que se materializaba con el decreto adicere a favor del actor. Bueno, ese sería una injure cesio y en las subastas públicas, cuando el magistrado atribuía la propiedad al mejor postor, como cuando pasa, todavía entendemos nosotros en las subastas, en los juicios ejecutivos, en la vía de premio, en el que no han pagado el deudor y está el bien entonces para ser rematado porque era la garantía, se atribuye la propiedad al mejor postor de esa subasta. Eso pasa hasta el día de hoy. ¿Y qué otra cosa? Cuando el magistrado hace el reparto a través de un decreto que se llamaba así, asignaciones de tierras públicas a favor de particulares. Mira, en general, la repartición, que es cuando un magistrado que reparte el botín de guerra entre soldados, es otra manera de ceder la propiedad. Y la última, cuando el magistrado, a través de una fórmula de acción divisoria, autoriza para que un juez haga adjudicaciones de derechos reales respecto de la cosa de un litigio, como cuando vimos que se hacía a través de aquel decreto que se llamaba Dicere, ¿verdad? O perdón, Adicere era, ¿verdad? Adicere. Bueno, estas en realidad son
las cuestiones que les dejo y se las voy a compartir a través de un video, pienso yo, para que las estudien, pero creo que de estas formas complicadas originarias del derecho romano, al menos de estas 5, no les vaya a poner ningún problema en el examen. Sí, los dejo pues para su análisis. La mancipatio, esta sí sirve para adquirir la propiedad civil de las cosas mancipi o res mancipi, que ya les dije yo que ese mancipatio era la actividad esta formal que debía cumplir el propietario para poder enajenar sus bienes, porque estaban protegidos. Y entonces, aquí está el proceso, ¿verdad? Consiste en la declaración que hace el adquiriente en presencia del propietario de la misma, de que una cosa de la cual se apodera es suya de acuerdo con el derecho civil. Es la mancipatio y así era la transferencia de la propiedad. Luego, este acto se completa con la acción de pesar en una balanza una cantidad de cobre que interviene como precio de la adquisición. Y el acto se celebraba con 5 testigos y una persona más encargada de pesar el metal. Y así se celebraba toda la formalidad del emancipatio. Por eso era que se les dificultaba, por eso era que protegía la propiedad de los bienes objeto de actividad agropecuaria, porque ya ves tú que era difícil hacer todas esas solemnidades. Pero indudablemente, pues, quien tenía interés podía cumplirlas. Todos estos son el legado vindicatorio, en el que el propietario puede atribuir la propiedad de una cosa a otra persona a través de su testamento. Y este es una disposición que todos sabemos que es un testamento, una disposición de última voluntad que tiene que hacerse con las palabras dolego o doy en propiedad y lego, querría decir eso, por la que el legatario adquiere la propiedad de la cosa. Y es un legado de atribución formal de la propiedad, pero la adquisición se produce como consecuencia del enajenante porque es mortis causa. Muy bien, estamos ahora con los actos de apropiación posesoria. ¿Cuáles serían los actos de apropiación posesoria? Pues son actos no formales que hacen que una persona adquiera la propiedad de una cosa que ya está poseyendo. Es decir, solo la tenían en posesión, perdón, pero no en propiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos actos pueden ser la adquisición de una cosa nueva elaborada, specificatio, porque la cosa nueva pues se está formando y sin embargo ya se tiene en el procedimiento. En principio hay ya algo que está elaborado, pero falta que se adquiera, pero la tengo. La ocupación de cosas sin dueño, que ya lo hemos explicado otras veces, a las que se asimila la adquisición de los frutos. Y la incorporación de una cosa a otra principal que se llama accesión. Entonces, estos son actos de apropiación posesoria. ¿Cuáles? Aquellos no formales que se hacen porque una persona adquiere la propiedad, pero es una cosa que ya está poseyendo, pues ya tiene una cosa elaborada, es una cosa nueva y la elaboró, como lo vamos a ver más adelante. La ocupación de las cosas sin dueño, que ya la explicamos en una clase anterior, como la de los animales salvajes, cuando ejemplificamos lo de los caballos, por ejemplo, ¿verdad? Y
la incorporación de una cosa a otra principal, como la accesión, la entrega de bienes muebles y la usucupa, esta es importante, la usucapión y la prescripción, que es llamada hasta el día de hoy la prescripción positiva, por la que se adquiere la propiedad a través de la posesión continuada de un bien por un lapso, ¿verdad? Eh, un periodo de tiempo. Entonces, estas todavía permanecen en nuestro ordenamiento jurídico, igual que la tradición, la simple compraventa es una tradición que se da a través de un negocio jurídico. Veamos ahora la ocupación, que en el concepto de ocupación vamos a ver que es la adquisición de la propiedad por la sola toma de posesión. Fíjate que como estos del derecho romano coincidían la posesión y la ocupación de una cosa que no tiene dueño, porque ellos no hacían esta distinción de posesión u ocupación. Nosotros sí la hacemos en nuestro ordenamiento jurídico actual. Les reitero, como vimos al principio de esta presentación, que las cosas muebles se adquieren por ocupación y las cosas inmuebles se adquieren por posesión. Estos son tanto la ocupación como la posesión, modos originarios de adquirir la propiedad. La ocupación, entonces, se da de una cosa que no tiene dueño, como la de animales salvajes, cuya propiedad la adquiere quien los caza o quien los domestica, o una tierra deshabitada, ignorada, como una isla que emerge de un río o un lago y que se hace de ellas quien las ocupa. Pues eso fue lo que ellos determinaron. Los juristas consideraron que este era un modo de adquirir la propiedad que reconocían todos los pueblos, por lo que era un modo ius gentium, pero que producía la adquisición de la propiedad civil. Mira tú, la propiedad civil era exclusiva del pueblo romano, aunque todos los pueblos reconocían ese tipo de adquisición de la propiedad. Para el pueblo romano, la propiedad civil era un modo de adquirir la propiedad regulado por el derecho romano, pues por eso se llama la propiedad civil, era exclusiva del ciudadano romano. Y vamos a ver ahora que esa misma idea de apropiación posesoria de una cosa nueva está presente en otros modos de adquirir la propiedad. Por ejemplo, la adquisición de los frutos, la especificación y la accesión. Vamos a ver cada uno de esos. La adquisición de los frutos, que sería entonces mientras están unidos a la cosa productora, como las manzanas al árbol. Mientras están las manzanas unidas al árbol, son una misma cosa con el árbol. Pero cuando se separan, se hacen una cosa distinta sobre la cual se puede adquirir, obviamente, propiedad. Al árbol de las manzanas tendrá todas sus manzanas, si están ahí pegadas todas, pues es lo mismo, pero si se cae una, entonces ahí está la situación. En principio, el propietario del árbol adquiriría la propiedad de todas las manzanas. ¿Cómo adquiere el propietario del árbol la propiedad de todas las manzanas? La adquiere a través de la mera separación. Y ahí es en donde surge esta palabra, separatio, ¿verdad? Es a través de separación. Adquiere el propietario del árbol de manzanas la propiedad de las manzanas que se separan del árbol. Ahí está la propiedad de los frutos. Ahora mira, cuando se han cedido a un tercero, ¿cuáles?
las manzanas. Cuando se ha cedido a un tercero el derecho de aprovechar los frutos, entonces se paga una renta para poder usarla y cultivarla. Y entonces este que pagó la renta adquiere los frutos, pero no por la separación, sino por el hecho de recogerlos o cosecharlos, que entonces sería por su percepción. No es que los frutos se cayeron a la tierra y por eso se llama recogerlos, sino porque los ha pagado previamente para percibirlos. Pero se les puede decir recogerlos, es percibirlos. Entonces la palabra clave es perceptio. Esa es en cuanto a la adquisición de los frutos. Ya vimos separación. El propietario del árbol, es de la cosa misma, adquiere la propiedad de los frutos por separación. Pero cuando se da a alguien más que paga una renta para poder cultivar el terreno y todo eso en donde están los árboles, los frutos también van a ser de él, no por la separación, pero por la percepción. Vamos ahí. Y nos quedaría ahora ver la especificación. ¿Cuándo es este modo de adquirir la propiedad que se llama especificación? Se dice que hay especificación cuando alguien hace una cosa nueva, pero esa cosa nueva la ha hecho con materiales ajenos, materiales que le proporcionaron. Y esos materiales, una vez que él los ha utilizado y ha creado la cosa nueva, aquellos materiales no pueden volver a su estado previo, al mismo estado en que se los dieron a la persona que los transforma en la cosa nueva. Y entonces, ahí hay una especificación. Vamos a ver como el ejemplo del vino. Fíjate tú, se hace vino de las uvas ajenas o con harina que se hagan harina de granos ajenos, de trigo ajeno se hace harina. Entonces, en el caso de las uvas, como se machacan todas, se convirtió en vino y el dueño de las uvas era otro, pero el que hizo las uvas, el que hizo el vino, pues, ¿qué dice? El problema se plantea, como vemos aquí, ¿quién es el propietario de la cosa nueva? En el caso del vino, vamos a ver, porque ¿es el dueño del material el dueño del vino o es el que hizo el vino o es quien hizo el vino? El especificador se llama el que hizo el vino y el dueño del material es el dueño de las uvas. Entonces, fíjate que ante esa disyuntiva, los juristas de la escuela que se llamaba sabiniana afirmaron que era el dueño el del material, el dueño de las uvas. Y los de la escuela de esta proculeyana dijeron que era el que producía el vino, el que lo hacía, el especificador. Y con el paso del tiempo prevaleció el criterio de la escuela proculeyana y se quedó con que el especificador, el que hacía el vino, la cosa nueva, era el dueño. Entonces la propiedad, por eso se llama especificación, porque lo adquieren por especificación. Ahora, jurídicamente la especificación es un modo de adquisición de la propiedad por el que el especificador adquiere la propiedad de la obra que hizo con materiales ajenos. Ahora, el que era dueño del material puede reclamar al especificador una indemnización por el valor de los materiales perdidos. Y la acción con la que suele reclamar es distinta según los casos en los que se tiene que considerar si el especificador sabía o no que los materiales eran ajenos. Este mismo criterio
esta misma situación prevalece con las obras que a veces hacen las personas, por ejemplo, en el arte, las artes, las personas que son creativas y que hacen comerciales o anuncios. Dicen, pues es que yo hice, la idea fue mía, yo hice el anuncio, pero no lo habría podido hacer si no hubiese tenido islas de edición, grabadoras, aparatos de tecnología y tal, que alguien más le proporcionó. Es el mismo evento y ya ves tú que la especificación se sigue resolviendo de la misma manera. Entonces ya vemos que la especificación, esto es lo que pienso yo que hay que aprender, que la especificación es un modo de adquisición de la propiedad por el que el especificador, es el que hace la cosa nueva, recuérdate tú, adquiere la propiedad de la obra que hizo con materiales ajenos. Dicho esto, pasemos a la accesión. ¿Qué era la accesión? Pues consiste en la incorporación de una cosa accesoria, de ahí viene el nombre de accesión, porque es algo accesorio que perdió su integridad. ¿Ve? Era una cosa independiente que andaba ahí, pero se le pegó a una cosa principal y entonces esa condición de accesoria y pues ya viene y puede ser, por ejemplo, en los inmuebles, cuando se desplaza un río y entonces le pega, por decirlo así, una fracción de terreno aquí está lo que te digo más adelante, mira, puede ser el resultado de una acción humana, como cuando se funden metales, o de fuerzas naturales, como la incorporación de la tierra y ramas que arrastran los ríos a los terrenos ribereños, se llama aluvión. Y entonces las cosas más frecuentes son la edificación, la plantación o siembra en suelo ajeno. Vamos a ver que como institución jurídica, la accesión es el modo, esto es lo que hay que aprender, la accesión es el modo de adquirir la propiedad por la que el dueño de una cosa principal adquiere la propiedad de una cosa accesoria que se une a esta de modo inseparable. Mis estimados amigos, yo pienso que aquí nos vamos a quedar hoy. Les voy a trasladar, como les digo, a través de un link estas nociones, estos conceptos de un material que sea, si no se los hago grabado a través de un material escrito, así como les mandé me recuerdo que al segundo parcial les compartí algo relacionado, no me recuerdo qué tema era, pero creo que era las fórmulas y eso. Pues algo así les voy a transmitir Por hoy aquí nos vamos a quedar, porque ya son las 7 y fracción. Con permiso, que pasen ustedes feliz noche. Nos queda otra clase y ya saben que mañana pueden ver sus notas, pero solo las que son producto de su test, de su instrumento de medición. Las relacionadas con los laboratorios las voy a publicar el jueves para que se note cuál es la nota de su examen y cuál era su nota de los laboratorios. Con permiso, que pasen ustedes muy feliz noche. Descanse. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.